Primero que nada, muchas gracias, estimado Américo, tenerte aquí con el grupo. Bueno, Américo, él es Managing Partner de Life is Too Short Capital y también es el principal del Colegio Brillamont, además de muchas otras funciones y actividades que tiene Américo, y por lo tanto es muy enriquecedor su experiencia para compartir con ustedes. Sé que algunos ya lo conocen, pero quieren conocer más de él. Entonces, también por eso es importante que tengamos esta charla. Y pues sin más preámbulos, estimado Américo, muchas gracias de nueva cuenta, bienvenido. Y pues primero si nos puedes comentar un poco más de ti, qué fue lo que te llevó a emprender Life is Too Short Capital, a pesar de que tú ya tenías establecido pues un desarrollo propio, un negocio con tu familia, y pues qué nos puedes compartir al respecto como introducción. Muchas gracias. Gracias, Fernando, y gracias a todos por invitar y a Ligade, siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Eh, a ver, yo me gradúo de comercio internacional completamente en ceros. No sabía, como muchos de los estudiantes en el mundo, en Latinoamérica particularmente, el sistema educativo gradúa gente sin los capabilities que prometen. Yo fui uno de esos casos. Yo fui uno de esos casos en donde el sistema educativo nunca se me adaptó, batallé mucho, tronaba mucho, etcétera, etcétera. Entre falta de disciplina, falta de hábitos, falta inquietud de mente, muchas cosas, fui uno de esos que el sistema educativo no se me adaptó, ¿no? Bueno, una vez graduado, empecé a hacer negocitos, emprendimientos, por todas, no eran emprendimientos, eran negocitos, comerciar cosas, vender tacos, comercializar carros, vender paletas, poner muchos negocios, ¿no? De chavo, de joven, ¿no? Eventualmente un par de cosas pegaron eh, y en ese momento mi familia quiere salirse de la educación, ellos ya tenían Brillamont, y me dicen, eh, entras, lo vendemos, ponemos a un director, etcétera. A mí ya me había gustado el tema del emprendimiento en función de lo que yo ya estaba haciendo. Eh, Decido entrar con la visión o sí, con la visión de profesionalizar la organización y mudarme eventualmente a un consejo de administración y ¿no? Lo mío era seguir con negocitos. En este momento en donde yo estoy tomando las riendas del colegio, veo que el entorno educativo en el mundo, particularmente donde yo estaba con mis compañeros directores de colegios aquí en el área metropolitana, el mundo educativo es un mundo muy cerrado, muy ensimismado, todo el mundo se está viendo el ombligo, viven en su comunidad educativa y no voltean a ver qué está pasando en el mundo, no nos dábamos cuenta de que el mundo estaba evolucionando, que el usuario estaba tomando el poder, no las organizaciones, etcétera, etcétera. Entonces yo decido ir a tomar un curso de innovación. Pues se equivocaron y me pusieron en un curso de capital de riesgo. Y bueno, pues lo tuve que tomar, ya no había para atrás. Ya estaba ya en la ciudad, estaba en San Francisco, pues ya tuve que tomar ese programa. Lo tomé, me enamoré del capital de riesgo, me di cuenta, eso fue de 2010, me di cuenta que todo lo que yo hacía y todo lo que todo el mundo hacía, al menos en el norte de la República, ese tema de hacer negocios y de emprender proyectos, era toda una ciencia que se llama capital de riesgo. Y ahí es cuando yo decido arrancar formalmente una firma que se dedique al tema de capital de riesgo. No sabía si ser inversionista, si ser emprendedor, pero sí sabía que me quería dedicar, perdón, al capital de riesgo. Sigo estudiando, sigo conectando con el ecosistema en Silicon Valley y al final del día, para principios de 2011, eh, me di cuenta que lo que se necesitaba es un par de cosas, ¿no? La primera, el ecosistema emprendedor en Latinoamérica está quebrado.
estaba quebrado, hoy está muy evolucionado, estaba quebrado, no había emprendimientos serios de manera, con una masa crítica interesante, había escopetazos, estaba Mercado Libre, estaba Naranja, estaba Softec por ahí, había un montón de escopetazos que de manera milagrosa la estaban haciendo bien. No había financiamiento, no había ángeles. Si ahorita hay pocos ángeles, antes había menos, había muy pocos fondos, etc. Entonces, es un primer tema. El segundo tema era que Silicon Valley y Austin, dos hubs de emprendimientos de los más maduros en el mundo, contaban con muy poco capital mexicano. Entonces, estamos al lado de México y cómo es posible que Austin y San Francisco tengan más dinero de Bangladesh y Camboya que de México, ¿no? Entonces, algo está quebrado también en función del capital y la movilidad de capital hacia capital de riesgo y hacia capital de riesgo en el hub de emprendimiento más grande del mundo que está al lado de nosotros. Es otra cosa que estaba quebrada que detectamos. Y finalmente nos dimos cuenta que en México había mucho capital, pero simplemente no había ni el conocimiento ni las ganas de entrarle, no sabíamos si por desconocimiento o por algo, al capital de riesgo. Entonces, así nació Life is Too Short, diciendo, a ver, vamos a conectar el capital que existe en Monterrey particularmente con el tema de capital de riesgo y vamos a conectar a Monterrey con los hubs de emprendimiento a nivel internacional. Así empezó y empezamos a invertir con capital propio. Eventualmente se me acaba el capital porque no soy apellidote grandote de abolengo con deep pockets, se me acaba el dinero. Como buen ángel se me acaba el dinero. Un buen ángel que tiene un carro bonito no es un buen ángel. Entonces vemos todo en función de tenemos que invertirlo en algo, ¿no? Entonces empiezo a invitar gente, friends and family, como ángeles, empiezo a convencer esa visión de aquel ejecutivo de Cemex que ya tiene su local, que ya tiene un par de terrenos, que ya tiene un par de inversiones en fondos de inversión, pues lo invito a ser ángel. Y todo el tema aquí es no promover la sustitución del bien raíz como inversión, sino complementar tu portafolio en donde debe existir un porcentaje pequeño de capital de riesgo, es decir, de tu capital disponible para invertir, tiene que haber algo alocado en capital de riesgo. Y así continúa Life is Too Short. Todo lo de los siguientes 10 años es eso, evolucionando tesis, evolucionando industrias, evolucionando en la forma de invertir, evolucionando en partnerships y tal, creciendo. Fast forward, hoy les platico que es Life is Too Short a partir de enero de 2021. ¿Por qué digo a partir? Porque cada 2-3 años hacemos un alto, reflexionamos y replanteamos los siguientes 2-3 años. Hoy Life is Too Short hace 4 o 5 cosas. La primera, seguimos con la inversión ángel, de ahí nunca nos vamos a mover, eso nos encanta. 2, seguiremos invirtiendo como limited partners en fondos más grandes a nivel mundial. 3, abrimos en enero de 2021 un brazo de private structuring o mini investment banking. Lo que nos dimos cuenta es que así como hay un montón de inversionistas que no están dentro del capital de riesgo, hay un montón de pymes que quieren levantar capital, que no es venture capital, pero que tampoco pueden ir a bancos, pero tampoco pueden ir a SOFOMS, pero tienen necesidad de ir con inversionistas a levantar capital para su expansión, para abrir otra planta, para abrir otra plaza, para abrir otro, lo que sea. Y no son buenos pichando, o no sé cómo levantar capital. Entonces, es aquella empresa que está levantando 50 millones de pesos para abrir una segunda pequeña fábrica en otra ciudad y nadie le hace caso. Entonces se acercan con nosotros a que les ayudemos con el diseño de las proyecciones financieras, pitch deck, roadshow de inversionistas, el capital call y la ejecución de todo eso. Y como no están levantando 100 millones de dólares, pues Credit Suisse simplemente no les hace caso. Entonces abrimos esa parte que se llama private structuring, ¿no? Eso lo estamos haciendo ya. Tenemos 5 deals, vamos a terminar con 7 deals este año.
y está creciendo rápidamente, porque imagínense cuántas pymes hay en Latinoamérica, porque acordemos que México es México, pero es un reflejo de un país que se llama Latinoamérica, de 400 millones de habitantes, que es lo mismo, ¿no? Es más parecido Santiago, Bogotá, Lima, Quito y Monterrey que cualquier ciudad de Estados Unidos y Europa. Entonces, el país, no hay que perder de foco nunca eso, el país se llama Latinoamérica y tiene 400 millones de habitantes, ¿no? Entonces, y no contemos Brasil porque sube a 600, 700 millones de habitantes, que sí es un animal diferente, pero no deja de ser Latinoamérica, humanista, valores familiares, patrones de consumo similares, estilo de vida similares, o sea, no hay que perderlo de vista en algunas cosas, ¿no? Cuatro, empezamos a hacer trading en julio de 2020, empezamos a hacer trading, ¿por qué? Porque los inversionistas de nosotros nos empezaron a preguntar, oye, ¿qué es eso del cripto y qué es eso de la bolsa y por qué no nos metemos ahí? Y pues bueno, pues abrimos un pequeño brazo de trading que se está haciendo grande poco a poco, pero no es nuestro foco ni es lo que me llama mucho la atención. El tema del cripto sí, pero a ver, al final del día somos una firma de capital alternativo o de inversiones alternativas, entonces no nos queremos meter mucho a la bolsa porque nos desvía de nuestro foco, ¿no? Y finalmente estamos levantando nuestro Venture Hyperion, que es un Venture Capital Fund, eso sí, este sí es un fondo de capital de riesgo en toda la extensión de la palabra, en donde vamos con una figura que se llama SERPI, a la Bolsa de Valores, a levantar de Afores Capital. Y por una parte vamos a, que es el Hyperion es el primer fondo de educación para Latinoamérica, especializado en educación para Latinoamérica, y lo que vamos a hacer es operar colegios, operar plataformas alternativas tipo School of Change, Collective, Platzi, Creana, y operar pymes proveedoras de la educación, generadores de contenido, plataformas, etcétera, ¿no? Entonces, Life is Too Short es esas 5 cosas hoy. Mañana, quién sabe. Mañana le agregamos o le quitamos algo, ¿no? Y bueno, aquí terminé. No soy financiero. De hecho, las finanzas me matan el alma, no me gustan. Son necesarias, es el idioma de los negocios. Claro. Me he rodeado de un equipo fantástico. He incorporado a un par de socios financieros que son hiper brillantes en ese tema y hasta me intimidan. Pero bueno, mientras siga yo tocando la orquesta y complementándome con mis socios en otras cosas, en network, en estrategia, en las ganas de estar en la calle con el emprendedor, haciendo empresa, pues nos complementamos muy bien, ¿no? Y eso al final de cuentas es lo que hay que buscar. Y bueno, soy muy rollero, párame, Fernando. No, muy interesante todo lo que comentas. Y antes de continuar, quisiera puntualizar algunas cosas que mencionaste. En cuanto al sistema educativo, considero, igual que tú, que es un replanteamiento que tenemos que hacernos constantemente. Y de hecho, casualmente hablábamos ayer un poco de eso. Y sí creo yo que eso también a ti te ha permitido y te seguirá permitiendo que al menos desde tu trinchera puedas hacer que los modelos educativos sean más conectados a lo que se requiere y a lo que se necesita. Hay una serie de cantidades de cosas que considero yo que deberían de ser fundamentales y en general como sociedad, al menos en Latinoamérica, somos analfabetas. Un tema es finanzas personales, que ese es el principal generador de pobres, el no saber finanzas personales. Entonces, mucha gente cae en pobreza por no saber finanzas personales. Algo que a lo mejor, si fuera igual de equivalente que civismo en escuela. Desde niños, claro. Niños, exacto. Porque no es ciencia oculta, es simplemente qué entra, qué sale y cómo lo puedo hacer para maximizar. Es ignorancia. Sí, entonces ese es un tema bastante crítico e importante que creo que todos tenemos que reflexionar. Por otro lado, lo que comentabas es cierto. Latinoamérica es la cuarta potencia del mundo. Si quitamos Brasil, sería el cuarto país más grande del mundo, económicamente, con una población tremenda. El problema es que estamos atomizados.
que cada país tiene sus propias regulaciones, que no hay un tratado de libre comercio que incentive de manera real esa relación. Y también, por otro lado, el resto de Latinoamérica ve a México más cerca de Estados Unidos. Sin embargo, si ponemos a vernos cada uno de los estados de Estados Unidos, México es el principal socio a lo mejor de una tercera parte de los estados, porque sí. China ha seguido ganando terreno. Entonces, el desafío está ahí. Tú mencionabas que hay mucho dinero en México que no se está moviendo. Yo coincido completamente con tu análisis. Y no nada más eso, sino no se mueve, pero al mismo tiempo pierde valor. Porque muchas veces ni siquiera está en fondos de bajo riesgo. Muchas veces está debajo del colchón, literalmente. Entonces, ¿tú qué metodología o qué es lo que tú has empezado a desarrollar para poder incentivar a toda esa gente que a lo mejor, que obviamente no es la mayoría de la población, lo sabemos, pero que sí pueda tener un ahorro y que no lo mueve? Y cómo incentivar para que entren en esto, porque la verdad es sumamente interesante, pero yo sí creo que todavía hay mucha gente que no le ve el valor. Claro. Mira, 3 comentarios. El primero es, mi esposa es directora como de proyectos y finanzas y administración de una desarrolladora inmobiliaria. Y acaban de recibir un inversionista que tenía 10 millones de pesos ahí, sin moverse. ¿Por qué? Pues porque no los puedo mover, no los quiero mover, no me interesa moverlos, están fuera del sistema financiero, tal. Entonces, el tema de impuestos, tasa, desconocimiento, cómo le hago, cómo lo meto, cómo tal. Bueno, y así hay millones, como tú lo dices, hay que ir por ellos, hay que diseñarles las estrategias, hay que convencerlos, hay que darles seguridad, hay que mostrarles proyectos fregones, hay que mostrarle un equipo profesional, porque en general me parece que en el fondo la raíz del miedo, la raíz es el miedo, me quedo yo con este dinerito aquí porque le tengo miedo al sistema bancario, le tengo miedo al SAT, le tengo miedo a los proyectos, le tengo miedo al riesgo, le tengo miedo. Es un miedo generalizado, no estamos acostumbrados, aunque sea bajo riesgo, no estamos acostumbrados a invertir. Y así en toda Latinoamérica. Segundo comentario, por eso el sexiness y el hotness del momento de las fintech. O sea, hace un año y medio, yo dije, oye, ya no vamos a invertir en fintech porque ya hay 2,000 fintechs en Latinoamérica, o en México, perdón. Ya no caben más, ya están las que están, ya vamos a fijarnos en otras industrias. Y seguían saliendo y me di cuenta que no, o sea, estaba muy equivocado. Es decir, puede haber 10,000 fintechs en Latinoamérica. El greenfield está tan green, hay tanto dinero no digitalizado en Latinoamérica, hay tanto usuario no digitalizado en Latinoamérica que pueden competir 100 neobancos y no se van a acabar en el mercado en los próximos 5 o 10 años. Entonces las fintechs tienen un montón de... bueno, una causa también de eso es que el banco o la banca tradicional no está dispuesta a meterse a esa digitalización, a la democratización del poder, porque es como Televisa, ¿no? Oye, ¿tú quieres a Blockbuster? Digo, a Blockbuster y Televisa quieren a Netflix, pues no. Lo mismo entre los bancos y los neobancos, ¿no? Entonces, es un elemento muy importante, Fernando, para lo que comentas, las fintechs van a finalmente digitalizar o sumar al sistema bancario o de moneda a toda esa gente que no está ahí adentro. Me parece que va a ser la estrategia para sumarse. Ahora, esa es por la parte de traer el dinero. Ahora, ¿cómo bajamos todo el dinero de tanto inversionista tradicional a que la inversión alternativa, particularmente el capital de riesgo, sea opción para los inversionistas? A ver, me parece primero que esa acepción de inversiones alternativas causa primero ruido, ¿no? Entonces
cuando hablo de que somos ángeles, somos realmente ángeles, estamos evangelizando a los inversionistas en Latinoamérica. La parte alternativa no quiere decir necesariamente riesgo. Capital de riesgo necesariamente sí es riesgo. Entonces, cuidado, a ver, hay que traer el dinero a la inversión alternativa, que son muchas cosas, pero no todo es capital de riesgo. Y el capital de riesgo hay que traerlo por una razón, y me parece que hay que promover mucho esto. El capital de riesgo, o sea, el emprendimiento, a mí me parece que para Latinoamérica es la respuesta a el desarrollo económico real que pueda tener un país, una economía emergente. Fernando conoce mucho de esto. El paliativo económico de las fábricas y maquiladoras es un paliativo de ingreso, pero no desarrolla una comunidad, no desarrolla la ciudad, no desarrolla el país, no crea movilidad social. Es decir, el que es obrero, se va a morir siendo obrero, pero no tiene capacidad de ahorro, no tiene capacidad de inversión, no tiene capacidad tal y tal. Entonces, entiendo, y voy a empezar a politizar un poco el tema, no voy a mencionar nombres para no quemar raza, pero hemos estado años batallando con secretarios de economía, con alcaldes, con gobernadores, con presidentes que eliminan INADEMS, que dicen que el Instituto de Emprendimiento de Nuevo León no sirve para nada, que el Consejo Nuevo León estamos perdiendo tiempo, que tal y tal y tal y tal y tal. Que lo mejor es maquiladoras y fábricas, que está bien, derraman y dan empleo, pero es un paliativo. Es decir, empecemos por ahí, pero en paralelo tenemos que crear las condiciones para desarrollar gente, desarrollar economía, desarrollar familias, que haya movilidad social. No es nada más empleo, es generadores de economía, generadores de empresa, generadores de bien, de más y mejor humanidad, ¿no? Entonces, me parece que el tema del emprendimiento precisamente viene a asegurar eso. Es dotar a aquellas personas que quieren desarrollarse, que quieren hacer empresa, que quieren hacer más cosas, que quieren salirse de la fábrica o de la empresa, dejar de ser godín y captar capital, gasolina de ese inversionista para hacer emprendimiento, para hacer startup, para hacer scale-ups, para hacer empresa. No tienen que ser startups, ¿no? Puede ser una empresa nueva. A ver, esto me lleva a desmembrar un ecosistema emprendedor. Hay 5 variables que yo veo. Hay otras personas, otras corrientes que ven 5, 6, otros que ven 4. Yo veo 5. La primera es el gobierno, que es a quien menos necesitamos, pero es un actor importante. El tema de las ONGs, que no las necesitamos tanto, pero son importantes, las cámaras patronales, la CAINTRA la está haciendo especialmente bien en Nuevo León y en México. 3, las academias, ahí ya no son medianamente importantes, la academia es sumamente importante, tan importante que puede llegar a ser el centro del emprendimiento, el centro del desarrollo emprendedor de una ciudad o de un país. Ahí está el caso de la Universidad de Tel Aviv, en Israel, que tiene otras condiciones que ahorita las platicamos si quieren, o por ejemplo Boston, que con MIT, con Harvard y es toda esa zona en Nueva Inglaterra, ¿no? Que a partir de la academia se ha creado un hub de emprendimiento importantísimo. Es decir, y bueno, son generadoras, como dicen en Berkeley. ¿Cómo mides el éxito de una universidad? Pues cuántas patentes generan y cuántos premios Nobel tienen, ¿no? Ese es el éxito de una universidad desde su punto de vista. Entonces, tienen que tener aceleradoras, incubadoras, laboratorios, research y expulsación, entrecomillado, no hablo así, expulsación de talento para todas esas startups, laboratorios, R&Ds de empresas, CVCs de empresas que están necesitando talento de calidad mundial. Esa es la otra. Un hub de emprendimiento no quiere decir que genere talento y startups locales. Quiere decir que tiene los elementos de gobierno, ONGs, academia, capital y talento local que atraiga talento de todo el mundo para que sea un hub de emprendimiento mundial. Es decir, San Francisco no tiene startups locales, tiene startups internacionales que por las condiciones locales hacen sus HQs ahí, ¿no? Continuaba entonces con el capital, que es importante. Si no hay capital,
si no hay capital, no puede haber gasolina para que todo lo demás se dé. Pues puede haber mucho talento, pero si no hay capital, pues no hay cómo financiar el desarrollo emprendedor. Y finalmente el talento. Por supuesto que el talento tiene que encontrar condiciones en un hub de emprendimiento de estancia, de seguridad, de acceso a talento, de acceso a capital, de acceso a muchas cosas. Entonces, hay ciudades que lo están haciendo muy bien. A mí me parece que Monterrey, yo les decía, hace 10 años que empecé, soy maestro también, doy cátedra, particularmente en temas de emprendimiento. Hace 10 años yo veía o recibía startups o proyectos de muffins, bares, restaurantes, y eso era el 90% de los proyectos emprendedores de las universidades y maestrías. Hoy, bueno, pues algunos de ustedes los escuché hace algunas semanas, ya los proyectos son, estamos hablando de machine learning, estamos hablando de movilidad, estamos hablando de EdTech, de Legal Tech, de FinTech, ya son otra cosa los proyectos, ¿no? Entonces, say hi. Entonces, ya es otra cosa el tema. Monterrey me da mucho gusto. A mí me parece que ya sobrepasamos Guadalajara en muchos temas, que ya dejamos atrás a Ciudad de México en otros temas. Por ejemplo, Family Office. No hay un ecosistema de Family Offices en Latinoamérica más fuerte, profesional y estructurado que en Monterrey. Aunque hay más Family Offices en Ciudad de México, por ejemplo, por el tamaño natural de la ciudad, the way to go, la referencia de cómo se manejan las Family Offices está aquí en Monterrey. Los CVCs, los Corporate Venture Capitals, no hay más CVCs en ninguna parte de Latinoamérica como las existen aquí en Monterrey. Y no solamente eso, existen de una manera súper profesional, es decir, FEMSA Ventures, Proesa Ventures particularmente, Proesa Ventures, Cemex Ventures, FEMSA, cualquiera que me mencionen del grupo de los 10 tiene su CVC bien formado. Justo, por ejemplo, nosotros acabamos de invertir en Granatum, Carlos Solares, que él manejaba el CVC y toda la parte de desarrollo de Research and Development de Kimco. Bueno, se hace tan grande que Kimco decide expulsar en buena onda o matar su R&D, su CVC, y decir, oye, vamos a hacer un company builder con ellos de backup, de lead investors, nosotros entramos ahí, y ahora son un company builder por sí solo, es decir, Monterrey la está haciendo muy bien en el tema del emprendimiento. Me da mucho gusto que EGADE y todas las universidades estén teniendo este tipo de colisiones, le decimos nosotros. Hay un programa que se llama MIT RIP, que lo que dice el MIT es, hemos descifrado 200 variables de por qué y cómo un ecosistema, una ciudad, es o no un hub de emprendimiento maduro. Entonces nosotros Monterrey, con Cemex y el TEC de Monterrey a la cabeza, Rogelio de los Santos articulando todo esto, nos trajimos MIT RIP Monterrey, y durante los últimos 2 o 3 años hemos estado desarrollando una metodología para acelerar esta maduración de emprendimiento en Monterrey. Y parte de eso es precisamente el tema de la maduración de las colisiones, es decir, que haya colisiones naturales en bares y restaurantes, que naturalmente se junten los emprendedores y los inversionistas de manera natural y orgánica en las ciudades, es decir, sin agenda. Sí está muy padre el tema de los congresos, sí está muy padre el tema de las maestrías, pero orgánicamente los ángeles, los emprendedores, los inversionistas se deben de juntar socialmente. Parte de la vida social de la ciudad tiene que ser, así como hay gastronomía, como ustedes lo saben, hay mucha gastronomía en la ciudad y orgánicamente se está dando. Bueno, se está dando también ya de emprendimiento, es decir, yo me junto orgánicamente todos los miércoles a las 7 de la noche, es aviso parroquial, todos los miércoles a las 7 de la noche nos vemos en Pinto Bar, ángeles, emprendedores, inversionistas, venture capital funds grandotes, a convivir, a pichar, a sacar tarjetitas, abiertamente a hacer colisiones. Esas collisions son muy importantes y es cuando tú ves que un ecosistema emprendedor ya se está dando, cuando no es a fuerza, cuando ya se está dando orgánicamente, ¿no?
Oye, Fernando, párame, porque soy un rollero. Sí, mira, ahorita lo que les voy a pedir al grupo, nosotros tenemos un grupo bastante interesante porque tenemos mucha gente de Guadalajara, tenemos gente de Guanajuato, gente de Michoacán, gente de Nuevo León y también gente que está trabajando algunos emprendimientos que vienen de Colombia. Entonces, está muy interesante todo lo que estás comentando porque toca todas las aristas que seguramente se han topado en algún otro momento. Yo antes de hecho, les pido de favor que vayan pensando sus preguntas para empezar el diálogo más abierto con Américo, pero nada más recapitulando un poco en lo que tú mencionabas en cuanto a cómo incentivarlo, estoy de acuerdo. Se tiene mucho que desarrollar en la parte social para que sea también una necesidad, porque yo alguna vez decía, ¿por qué Japón puede mantenerse como en este momento, tercera potencia mundial si prácticamente no crece? Entonces ya hasta que vas y ves que la base y la fortaleza de Japón es el microemprendimiento, no son las macroempresas que todos conocemos. Entonces esto es una especie de disonancia cognitiva porque nos imaginamos que las macroempresas son las que generan ese bienestar. Y sí, por supuesto que tienen un rol y una función y las adoro, son mis clientes, yo no tengo ningún problema en ese sentido. Sin embargo, la base de la pirámide es emprendedora ya y eso hace que no importa que haya una crisis, la economía persiste, la sociedad persiste, no hay esa movilidad social a la inversa, sino que se pueden mantener. Muchos negocios son de 15, 16, 20 generaciones, es una locura. Entonces, ese tipo de esquema lo que nos dice es cómo el valor del emprendimiento es muy silencioso. No, por lo mismo de que muchas veces son negocios muy, muy acotados. Con la digitalización, con la transformación digital que estamos viviendo, sí considero que pueden hacer más ruido y eso puede incentivar más a hacer una especie de leapfrogging. A lo mejor no pasé por los muffins, pero cómo entrar en estas nuevas plataformas que generan servicios, soluciones y que a su vez, obviamente, son microemprendimientos que pueden detonar en algo mucho mayor. Entonces, el tema es súper interesante. Sí creo yo que hay mucha, lamentablemente, ceguera de taller en no ver ese valor y necesitamos eso moverlo en todos los sentidos, porque pues no es una estrategia país, pero sí debemos de hacerla una estrategia cada quien desde su trinchera. Entonces, bueno, yo también ya hablé mucho, no sé si tienen alguna pregunta, por favor, nos gustaría abrir un poco el diálogo con Américo de lo que ustedes consideren. Veo que están tomando notas, pero sí me gustaría que pudiéramos participar. Adelante, Abraham, por favor. ¿Qué tal, Américo? Oye, a mí me sale esta duda, ¿no? Realmente las personas que tienen la solvencia o la lana para invertir en capital de riesgo usualmente pues tienen algún negocio, algún emprendimiento que ya tienen una tasa de rendimiento en su capital. Entonces, ¿cuál es el argumento de valor para convencerlos de que le metan en riesgo en lugar de un negocio tradicional? Mira, a ver, varias cosas. La primera es, tú estás invirtiendo en temas con tasas pequeñas y pequeñas en contra de las que te puede representar algo o alguna inversión en capital de riesgo, ¿no? Lo que te quiero decir es, si tú eres un inversionista tradicional, estás cascando y aceptando tasas de entre el 5 y el 20%. Y te vas ahí desde CETES hasta proyectos de inversión en empresas. Estás entre el 5 y el 20%. Pero la realidad es que estás cascando, no hay más en dónde invertir en inversión tradicional, ¿no? Pero la más importante es de estar en ese tema es por desconocimiento. No es porque quiero estar o porque tengo aversión al riesgo
o porque quiero tasas o quiero negocios tradicionales. Lo que yo me he dado cuenta es que la verdad es que no sé, no sé que existen alternativas de inversión, no sé que existe el mundo del capital de riesgo, no sé que existe el mundo del emprendimiento. Cuando tú te metes a tratar de convencerlos, bueno, primero a que conozcan que hay otras cosas, se enamoran. El tema del venture capital es que hay un par de temas que me parecen a mí fundamentales. La primera es que el desarrollo de la humanidad está soportado en el venture capital, no en la inversión tradicional. Tú y yo tenemos una forma de vida hoy, porque hace 5, 10, 15 y 20 años, el venture capital, alguien decidió partirle la maceta a las reglas de cómo se hacía telefonía, de cómo se pedía comida, de cómo se hace computación, y porque alguien decidió financiar eso. Entonces la invitación es a seguir construyendo humanidad, no a seguir construyendo departamentos y no a seguir comprando y vendiendo carros. ¿Sí me explico? Es un poco invitarlos a construir humanidad. Es un argumento medio rosa, filosófico, pero súper poderoso, ¿eh? Eso convence más a los inversionistas. Yo convenzo más a mis inversionistas con ese argumento que con el tema de, oye, nuestras tiers promedio, ya con pérdidas y ganancias, andan sobre 30, 35, 40%. Es un argumento más sólido el primero que el segundo. Eso lo sé, no, ni lo intuyo ni nada. Generalmente son inversionistas como más consolidados, que, es decir, no tienen 30 años, tienen 40, 45 en adelante, que es para todos, pero tienen 40, 45 en adelante, que están decidiendo, ya tengo mi patrimonio seguro y empiezo a tener flujo dormido. Entonces también hay un tema de, a ver, ¿qué puedo arriesgar dado que ya estoy estable? Dos, me empieza la cosquilla del legado. Esa crisis de los 40 que tenemos hombres y mujeres, en los 40 empieza el tema del legado. Bueno, voy a empezar a invertir y ¿qué voy a dejar? Departamentos en mi paso por esta vida. Y ahí es cuando entra el life is too short. O sea, ¿qué voy a dejar? ¿A qué contribuir? ¿Dónde está mi huella? ¿Dónde está mi huella en esta vida, en este planeta, ¿no? Entonces esa cosquilla, y empiezan a buscar inversiones relevantes. Entonces ahí es donde el Venture Capital dice, oye, bueno, ¿para ti qué es relevante? Vamos a ser disruptivos en educación, en salud, en finanzas, y cada quien tendrá su gusto particular, pero el bottom line ahí en ese argumento es el legado y la relevancia. Ya quiero ser alguien relevante, no quiero ser otro inversionista más. Ahora estoy hablando de una generalidad, perdón, de una minoría. La generalidad es que no, es que yo ya hice patrimonio, me retiro, me repliego y floto los últimos 20, 30, 40 años de mi vida. Está bien y no pasa nada, no es para todos. Como emprender no es para todos, como hacer empresa no es para todos, ¿no? Y la última parte es la estrategia, es decir, aquel inversionista o aquella empresa que se le invita y acepta porque ve estratégicamente un valor de invertir en movilidad automatizada, porque tengo Metalsa y algo va a pasar ahí y pues tengo que estar dentro, ¿no? Entonces, pues, legado, pues la familia Zambrano tiene 200 escuelas que ayudan a 5,000 niños en toda Latinoamérica, ¿no? La familia Zambrano tiene 20 fundaciones, la familia Zambrano no necesita más, la familia Zambrano, Es una decisión estratégica entrarle al mundo del venture capital vía la movilidad, particularmente movilidad automatizada, porque no se vaya a acabar esto de repente, porque sé que hay empresas que se han acabado de 40 años en 5 meses porque no vieron al de al lado, porque no le invertí al de al lado, porque me negué a ver la movilidad automatizada, porque tal y tal. Entonces, el último argumento es la estrategia, es un movimiento estratégico que como inversionista, como empresa, debemos hacer. Es decir, así como la empresa debe tener su mejora continua, sus mejores prácticas, le debe poner atención al talento y a su cultura, así debe poner, a mí me parece que no hay una organización moderna correcta o bien diseñada si no tiene una parte de inversión estratégica.
que puede ser un pequeño laboratorio interno de pilotear, como en Brillamont, ¿no? Que piloteamos algunas metodologías de enseñanza-aprendizaje diferentes, hasta invertir, ¿no? No sé, no hay respuesta correcta para tu pregunta, pero traté de recorrer como los argumentos que nosotros encontramos válidos para invertir, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Américo. ¿Alguien más que quiera compartir algo con toda confianza? Bueno, si no hay, escuché que hay gente de Colombia. Leonardo, adelante. ¿Qué tal, Américo? Buenos días. Primero que nada, muchas gracias por estar con nosotros. Mi pregunta sería, ¿te encuentras aquí en Guadalajara? ¿Dónde te podemos localizar? ¿Dónde te podemos contactar? Ahí en Guadalajara tenemos nuestro pie con Luis Elizondo. Él es CTO de Revere, una Silicon Valley-based startup de un mexicano founder que se llama Everett Dunn. Es ahí de Guadalajara. Es brillante el tipo. Ellos están basados ahí en Guadalajara y nos representan a nosotros en Guadalajara. Luis Elizondo. Te comparto con mucho gusto sus contactos. Guadalajara es muy interesante porque nos enseñó a México que sí podíamos ser atractivos, a Latinoamérica, que sí podíamos ser atractivos para el venture capital en el mundo, para los startuperos en el mundo, para el capital de riesgo en el mundo. Y empezó de una manera muy, muy rara. Empezó atrayendo hardware con players internacionales bien interesantes, y ese hardware empezó a necesitar software, y ese software empezó a necesitar talento y dinero, y fue poco a poco detonando la ciudad, ¿no? Entonces, de repente llamó la atención de alguien muy interesante que se llama Bismarck Lepe, lo atrajo a la ciudad y finalmente detonó a nivel internacional el nombre de Guadalajara en el mundo del venture capital. Eso, fíjate, eso es algo que la metodología de MIT propone. Dice, las ciudades tienen que asegurar anclas. ¿Cómo le hacemos en Monterrey, en este caso donde estoy yo y donde estoy metido yo en esta metodología? Acá estamos estudiando, por ejemplo, cómo nos traemos a Google, Apple, Tesla, SpaceX, que abrió aquí a 2 horas su centro espacial. ¿Cómo nos traemos eso aquí a Monterrey, no? Y cuando vas con el gobernador, perdóname que politice el tema, pero así atrajeron a Wiseline, así atrajeron a Ternium, así atrajeron... Las condiciones shady son otra cosa, ¿no? La intención es buena. Es decir, ¿cómo nosotros podemos proponerle a Google que abra, o Amazon, o lo que sea, que abran su centro de operaciones para Latinoamérica en Monterrey? Oye, o en México, para tal efecto en México, ¿no? O sea, estamos a 2 horas de un vuelo de Estados Unidos, estamos en las mismas zonas horarios, somos baratos, tenemos buen talento, tal y tal. ¿Por qué te vas a Bangladesh? ¿Por qué te vas a...? ¿Sí me explico? Entonces hay que explotar eso, ¿no? Entonces me parece que Guadalajara ha hecho muy bien eso. ¿Qué no ha hecho bien Guadalajara desde el punto de vista de los ángeles inversionistas latinoamericanos? Que es muy usual hablar de Guadalajara. Me parece que trataron de copiar a Silicon Valley y eso naturalmente no los está haciendo competitivos. Y eso empezamos a hacer mal en Ciudad de México y en Monterrey y paramos a tiempo, me parece. Es decir, un hub de emprendimiento tiene que encontrar su ventaja competitiva. Si en Monterrey somos naturalmente buenos para la industria, para las finanzas y para la salud y educación, pues ¿por qué vamos a andar con social media y con SaaS y con temas que... No, a ver, nuestro tema es EdTech, Industria 4.0, nuestro tema es FinTech, eso somos, ¿no? Entonces me parece que Guadalajara debe encontrar su personalidad como ciudad, con sus recursos, no quiero decir natural, o naturales quiero decir de talento, de cuál es la historia de la ciudad para hacer dinero, cuál es la historia de la ciudad para generar valor, y sean eso, ¿no? No traten de emular. Por eso me parece que han perdido un poco relevancia porque están como forzados a hacer eso, empezaron muy bien, pero necesitan encontrar su valor para el venture capital en el mundo que solamente ustedes tengan, ¿no? Pero bueno, es Luis Elizondo, nuestra base allá, te lo contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Liz,
¿Tienes un comentario? Adelante, por favor. Gracias. Hola, buenos días, Américo. Oye, Américo, desde el punto de vista de la industria educativa, porque tú te encuentras ahí, ¿qué nivel consideras ideal o desde qué nivel consideras ideal comenzar con el emprendimiento? A mí me parece que el emprendimiento, no sé si te refieres a emprender o a conocer emprendimiento. No, por ejemplo, a empezar desde qué nivel, ya sea un niño, o sea, ¿cómo lo empiezas a guiar? ¿Desde qué edad, qué nivel? Claro. ¿Cómo lo empiezas a meter ya en ese medio? Primero me parece que el tema del emprendimiento no es una materia, es una cultura, ¿no? Es decir, te podría hablar del ejemplo que yo estoy viviendo ahorita con mi niño, de decir, oye, quiero una pista de carros de Hot Wheels de 4,000 pesos. ¿De 4,000 mangos? Claro que no. Oye, papá, y si me pongo a trabajar, vamos adelante, ¿no? Vamos a vender conchas de mar. Se trajo 1 kilo de conchas de mar cargando por todo el aeropuerto y las está vendiendo. A ver, me parece que eso es enseñar emprendimiento, ¿no? Formalmente, nosotros en Brillamont particularmente, hoy somos más colegios, pero en Brillamont es nuestro mothership, ¿no? Es como el colegio en donde, nuestro laboratorio de educación, desde donde vamos a cambiar la educación básica en el mundo. Iniciamos un programa de emprendimiento hace 5 o 6 años, desde Kinder 1 hasta 9º. ¿Qué les enseñamos en Kinder 1? A ver, pues finanzas, ¿no? Ahorro, que es moneda, que las cosas valen, que hay que trabajar, que si quieres algo, pues tienes que encontrar un problema para resolver. O como dice Y Combinator, build something people want. Es decir, enséñales desde chiquitos que la gente quiere algo y que tú se los puedes proporcionar y que te pueden pagar por eso. Oye, Américo, está muy, muy capitalista, neoliberal ese tema. No, a ver, a mí me parece que es autosuficiencia. Si tú te vas hace 10,000 años, pues es trading, ¿no? ¿Cómo se llama en español el tema de trueque? O sea, pues no es capitalismo, ni neoliberalismo, ni nada, es trueque. A ver, si alguien quiere algo y tú se lo puedes dar, pues dáselo, genera valor y cobra por algo, ¿no? Es trueque, simple, ¿no? Desde hace 10,000 años. Entonces, si tú se lo enseñas como cultura, como manera de vida, como ese famoso domingo, pues, ¿por qué te voy a dar domingo? Pues gánatelo, ¿no? Tú tienes chores en la casa, tienes responsabilidades en la casa, y si quieres, que no te necesito pagar por esas responsabilidades, pero si quieres algo extra, pues hay que hacer algo extra, ¿no? Ese chip desde pequeños me parece que es algo que en Latinoamérica no somos una sociedad muy paternalista, muy matriarcal, en donde, mira, lo tengo que decir, yo en alguna época de mi vida estaba metido mucho en un partido político y hacía muchos recorridos por las calles, y es impresionante cómo en los barrios, cómo las mamás sacan a su hijote de 40 años, así de, oiga, ¿no tendrá una chambita para mi hijo? Y yo, ¿cómo? O sea, eso es un tema súper, súper arraigado en Latinoamérica, y eso nos tiene jodidos como sociedad. Ese sistema patriarcal, matriarcal de proteger, de que nuestro rol fundamental como padres es proteger ante todo y proveer ante todo a los niños, y no enseñarles ante todo, que es como una cultura más europea, norteamericana, ¿no? Entonces, respuesta concreta, me parece que entre más chicos mejor, desde casa, desde 1, 2, 3 años, enseñarlos a no tanto emprender formalmente, sino cultura del ahorro, cultura del trabajo, cultura del esfuerzo, cultura de eso, ¿no? Eso me parece que son los pilares fundamentales del emprendimiento: el esfuerzo, la templanza, el sacrificio, frustración, ahorro, trabajo y tantán, ¿no? ¿Cuándo empezamos en Brillamont formalmente a ver temas de emprendimiento? 4º, 5º de primaria. Nuestro programa invertimos nosotros en un startup que se llama Young Entrepreneurship and Innovation International, y tiene 2 temas. Uno es enseñamos metodología de innovación, que no necesariamente tienen que ver con emprendimiento, innovación, procesos de innovación y emprendimiento. Y vamos desarrollando eso hasta 9º, ¿no? Y hoy en 9º, en tercero de secundaria,
pues te enfrentas a unos chavos pichando sus cosas y ven conceptos como validación, pitch deck, monetización. Entonces tú dices, oye, estos cuates van a una maestría y hablan, a ver, no el mismo idioma, pero traen un vocabulario bastante interesante. En noveno. Y lo pueden hacer. Hoy ese programa, por ejemplo, está en 90 escuelas en Latinoamérica. Jay, y esa forma, tú dime si un empresario educativo no le quiere invertir a eso. Pues claro que le quiere invertir, ¿no? Y conseguimos inversión bien fácil. Lo que te quiero, porque es un legado bien padre, ¿no? Pero lo que te quiero decir es, sí hay una necesidad desde pequeños de formar este pensamiento y está creciendo tremendamente por todas partes, ¿no? Oye, pero habla Carlos, Hola, Carlos. Un poquito, buenos días. Gracias, Sobre este Américo. tema que está preguntando Liz, yo tengo 42 años, estoy estudiando la maestría y estoy emprendiendo unas cosas ahí. Yo sí creo que es un tema de repente generacional, pero tengo una hija que tiene 18 años y estudia también en el TEC. Entonces decía, oye, ¿cómo? Igual yo ya voy tarde a la cita del emprendimiento, o ya hasta se me pasó el tren del emprendimiento, pero ¿cómo pasar todo eso a mi hija, no? Decía, y estaba consultando, o sea, decía, a ver, ¿cuáles son los libros o cuál es la literatura para poder un poquito orientar de repente a estas nuevas generaciones en el tema de emprendimiento? Y he estado buscando y la realidad es que no sé, siento que todo va como más encaminado a alguien que ya ha hecho un negocio, que ya ha tenido sus primeros enfrentamientos y demás. Claro. Pero como que no hay una literatura o conocimiento básico donde puedas decir, oye, pues para las nuevas generaciones todo esto, ¿no? Incluso creo que lo platiqué con alguien más ahí de otra clase que tuvimos y decía, oye, yo estoy interesado en, o sea, ¿cómo empiezas desde ceros para pues para poder transmitir también un poquito el conocimiento, ¿no? Mira, un par de comentarios, uno dirigido hacia ti y otro hacia tu hija. El primero para ti, a ver, la data nos dice, es importante esto, en capital de riesgo no opinamos, sentimos, creemos, me parece, olfateo. En el Venture Capital sabemos, observamos, conocemos, o sea, todo es cierto. Si no conoces, bueno, hay que validar, ¿no? Entonces, yo sé, ustedes se meten a CV Insights, que es como el Holy Grail de la información para el Venture Capital, cvinsights.com, encuentran la información que quieran del mundo de estadística, ¿no? De números, de historia, de data. La data nos dice, Carlos, que los emprendedores con mayor probabilidad de éxito tienen entre 38 y 45 años. No sé qué base tienes, porque no, me parece que es conocimiento, opinión o olfateo tuyo, que ya se te pasó el tren. Hollywood tiene mucho que ver con el tema de los emprendedores y billonarios de 25 años. Esos son casos de garbanzos de libra. La realidad es que el 90% de los exits exitosos en el mundo se dan entre 38 y 45 años, con un par de empresas, pymes, micronegocios, proyectos o empresas para las que trabajaron. Se da en aquellos hombres y mujeres que ya tienen una estabilidad y que ya saben por dónde irse y por dónde no, que ya quebraron, que ya perdieron, que ya tal y tal. Entonces, a diferencia de lo que tú crees, la data nos dice que no es así. La realidad es que entre 38 y 45 años es donde más probabilidad y sube así, y no quiere decir que a los 45 baja la probabilidad, sube así y luego se va manteniendo flat para abajo hacia adelante, ¿no? Es decir, 50, 55, 60 y ya empieza a bajar así muy rápido de los 55, 60 en adelante. Esto me dice que si yo tengo que poner el dinero, como soy capital de riesgo, acuérdate que una de mis principales responsabilidades como fund manager es manejar el riesgo. Si me voy al tema de riesgo por edad, que sí lo tomamos en cuenta, yo invierto
el 80% de mi capital en emprendedores entre 38 y 50 años. Porque la data me dice que tienen lo que se requiere para bajar la probabilidad. Mi tema es un tema de manejo de riesgos. Entonces... probabilidad de éxito o algo así. Exacto, ¿no? La segunda, ¿y qué más hay? Hay equipo, hay industria, hay validación, hay un montón de variables que tomamos en cuenta para invertir, pero todo es manejo de riesgo, ¿no? Y la segunda es a tu hija. Yo te diría, no hay metodología, no hay escuela, no hay literatura, no hay un plan de estudio, más que Jay. Ya estoy pichándote aquí, ¿no? No, a ver, sí, está donde invertimos nosotros y hay otros 4, 5, 10 programas en el mundo. Otros en Internet hay muchos programas para niños, para enseñarles emprendimiento, jóvenes, adolescentes. Pero el par de comentarios importantes es este. Uno, el que no es emprendedor no es emprendedor. Si yo le trato de meter fútbol a mi hija, sé que no voy a ser exitoso. El que trae la madera de emprendedor y el que no la trae y quiere ser arquitecto y quiere ser un buen contador para una empresa, pues nunca le voy a despertar eso. Y dos, si sí traigo la inquietud de emprender, hay que entender muy bien que emprender es muy diferente a ser empresa. Ser empresa es, me estoy metiendo yo a un problema conocido, con una solución conocida y un modelo de negocio conocido, con socios tradicionales, y voy a ser empresa pequeña, pero voy a ser empresa. El camino del emprendedor es sufrimiento, hambre, frustración, y tengo que tomar dentro de mis posibilidades normalizar el fracaso. Es decir, ante todo, soy un researcher, soy un científico, soy un investigador de mercados, soy un ¿cómo se llama? Benjamin Franklin, soy Tesla, estoy inventando cosas, estoy probando, estoy encontrando maneras de cómo no se deben hacer, tal y tal. Y una de esas, encontré el Product Market Fit. Pero cuando nosotros vemos emprendedores frustrados a ver, se vale estar frustrado, por supuesto. Lo que no se vale decir es que nomás no la hago, llevo 2 años intentándola. No, a ver, chacho, 2 años no es nada, 2 años es la investigación de mercado. Pero un startup entre 2 y 7 años es, como dicen, overnight success, 7 years in the making. O sea, sí, es un camino largo. Por eso la importancia de los ángeles inversionistas que están fondeando todo ese valley of death, esos flujos negativos, esos números rojos, mientras encontrar, porque yo sé que hay un buen equipo, yo sé que la problemática es grandota y enorme y global, yo sé que la solución es viable, técnicamente viable, hay que encontrar la manera de hacerla económicamente asequible, de programar, de hacer la plataforma, de organizar bien el algoritmo, de construir el modelo de negocio, tal y tal, y cuando se debe explotar. Pero el emprendedor es más científico, investigador e inventor que empresario. Entonces hay que entender muy bien el que es Godín y siempre se van a necesitar. Es decir, un buen emprendedor va a ser un mal CFO, un mal Godín. Digo, los CFOs son Godines, discúlpenme. Un buen, pero necesarios, necesarios. Si no, no hay sostenibilidad económica en la planeación estratégica que estamos haciendo, ¿no? Y el CEO, ese peacetime CEO del que habla Ben Horowitz en su libro The Hard Thing About Hard Things, son necesarios, porque un emprendedor con una empresa ya hecha y derecha la va a tronar, porque se va a chupar todos sus recursos en hacer la próxima cosa, ¿no? Por eso me tengo que salir de la empresa, porque soy emprendedor más que empresario. Entonces, Carlos, yo te diría, sin forzar, sensibilizando bien lo que es ser emprendedor, para que el que se meta lo disfrute, porque life is too short. Y el tema del emprendimiento se tiene que disfrutar, porque si no vas a vivir frustrado porque nada te sale, ¿no? Muchas gracias por la respuesta. Excelente mensaje, Américo. Y pues muchas gracias, porque la verdad es que tal cual lo dijiste, es un proceso de reflexión continua, y cada quien tiene un rol y un componente. Lo interesante es saber, como tú bien mencionabas con los mercados, en qué punto, cuáles son tus fortalezas, trabajarlas
A veces es muy humano empezar a ver nuestras debilidades, pero yo soy más de identificar bien las fortalezas tanto del mercado como de uno mismo para saber cómo capitalizarlas. Y bueno, ya estamos ahorita sobre la hora, no te quiero quitar más tiempo, pero pues te quiero agradecer muchísimo que hayas participado con nosotros. Como quiera, cualquier cosa, pues ya tienen tus datos nuestros compañeros alumnos, y pues muchas gracias. No sé si tengas algo final que comentar. Nada, pues a ver, yo siempre estoy disponible en todas mis redes sociales, contesto todo, veo todo. Mail americo@lifeistooshort.capital. Lo uso poco, uso más las redes sociales. Lo que sea, quieren pichar, quieren un consejo, quieren mentoría, quieren seguir reflexionando temas, yo encantado, me gusta este tema. Invitarlos a ser ángeles inversionistas, como puedan. Encuentren un club de inversionistas que les guste, encuentren un fondo de inversión para poner tantito capital ahí, es decir, inviertan en Venture Capital. Ya los bancos no necesitan más dinero, las bienes raíces no necesitan más dinero, los emprendedores necesitan dinero. Encuentren gente profesional que administre ese dinero para ellos. Y nada, alienten a sus hijos a ser emprendedores si así lo quieren y tienen esa configuración. Y si ustedes tienen un emprendimiento, nada más recuerden que el no es parte del ser emprendedor, y recibir 1000 nos es normal. Entonces hay que tener un ego más grande que los vendedores de seguros. Perdón. Un ego más pequeño, porque tienes que aguantar los no, más pequeño que los vendedores de seguros. Porque así es el mundo del emprendimiento, ¿no? Gracias, Fernando. Muchas gracias. Con Egade. Egade. Gracias, Américo. Que tengas muy buen día.